A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Una familia sueca, originaria de un pequeño pueblo llamado Nobelov, tenía como pasión la ciencia y la química, y aquella pasión pasó siempre de padre a hijo. Uno de los abuelos tomó el nombre de aquel pueblo, Nobelov, y lo convirtió en Nobel, como apellido para distinguir a su familia. Un niño de aquella familia, llamado Alfredo, inmortalizó aquel apellido, y el mundo lo conoce como Alfredo Nobel. Alfredo Nobel, el inventor de la dinamita, tuvo una vida no exenta de complicaciones. Cuando estaba experimentando sobre la dinamita, la fábrica explotó y mató a 4 hombres, entre ellos a su propio hermano. Suecia entonces prohibió que en su territorio se hicieran más experimentos de esa naturaleza, y Nobel tuvo que montar su fábrica en un barco en alta mar. Después, cuando tuvo éxito y pudo controlar el explosivo a voluntad, las grandes potencias del mundo le ofrecieron su territorio y facilidades para montar allí la producción de dinamita. La dinamita, el más poderoso explosivo de la época, significó un gran avance en la ingeniería y las obras públicas, pero también en la guerra y la destrucción. Y Nobel se hizo multimillonario, pero nunca lo abandonó el sentimiento de culpa porque su invento era causa de muerte y dolor. Nobel decidió entonces donar su fortuna para reconocer a quienes se destacaran por su trabajo a favor de la humanidad en física, química, literatura, paz y medicina. Esta decisión se conoció con la lectura de su testamento, un día como hoy, 27 de noviembre de 1894. Desde entonces, los humanos confirmamos que en medio de las noches oscuras y a pesar del dolor, también existe la luz y la esperanza. Las principales noticias del día. Titulares. La Feria Internacional del Libro Quito 2020 se realizará en diciembre. Ecuador entre los países con mayor deficiencia en el dominio del idioma inglés. Más de 1 millón de llamadas de mal uso al EQ 911. Conozca los detalles del acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos junto a Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior. En el segmento de salud abordaremos cómo prevenir el agotamiento emocional. En Vida y Tecnología trataremos el tema los gadgets más apetecidos del 2020. En opinión, la reforma tributaria y ¿quién jodió al país? El editorial es de Martín Payares. Romo fue censurada por cualquier cosa. En deportes, Vuelta Ciclística al Ecuador y la Noche del Recuerdo. Y en el segmento dedicado a nuestro mejor amigo, mitos y verdades en torno a los perros. Noticias del día con Carla Sánchez. La Feria Internacional del Libro en Quito del 2020 se realizará en diciembre. Esta edición de la Feria Internacional del Libro en Quito será virtual y tendrá más de 130 actividades entre presentaciones de libros, conversatorios, charlas, mesas redondas y más. La feria se realizará del 9 al 13 de diciembre y tendrá 20 escritores internacionales invitados y 60 nacionales, pero de manera virtual. Mientras los detalles del encuentro se siguen afinando, se garantiza que la capacidad de la plataforma evitaría un colapso por visitas simultáneas. Ecuador entre los países con mayor deficiencia del dominio del idioma inglés. Según las evaluaciones a más de 2,2 millones de personas de todo el mundo, la edición 2020 de English Propensity Index, EPI, del programa Education First, ubicó al Ecuador en la posición 19 a nivel latinoamericano y 93 entre 100 países del mundo. En este ranking, Países Bajos, Dinamarca y Finlandia lideran la máxima banda de dominio del idioma en la categoría Dominio Muy Alto, la cual requiere que sus participantes usan un lenguaje matizado y muy apropiado en situaciones sociales, leen textos avanzados con facilidad y pueden negociar un contrato con un nivel nativo de inglés.
mientras los participantes como el Ecuador en el grupo quinto, de dominio muy bajo, apenas pueden presentarse a sí mismos de manera simple: nombre, edad, lugar de origen, comprender signos vitales y brindar direcciones básicas a un extranjero, indica el análisis de IF. El país pasó del puesto 35 en 2014 al 93 en este año. Para varios educadores consultados, la posición de Ecuador refleja los problemas que aún tienen los ciudadanos en el aprendizaje del inglés y llaman a promover metodologías más atractivas en las 4 habilidades básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. Más de 1 millón de llamadas por el mal uso del ECU 911. El ECU 911, durante el estado de excepción por la presencia del coronavirus en Ecuador, identificó un total de 1.497.387 registros de mal uso del servicio. La primera vez se sancionará con $100, en segunda ocasión $400, en la tercera vez $100 y como segunda reincidencia $400. La máxima sanción sería de $1.000. El cobro se realizaría a través de la plataforma de sanciones para el registro y cobro de multas por el mal uso de canales de comunicación, que fue diseñada por el Ministerio de Telecomunicaciones. Esta problemática ha afectado la operatividad del sistema ecuatoriano de emergencias en $3.833.310. El costo de una llamada indebida que dura en un promedio 1 minuto con 50 segundos es de $2,50, indicó en un comunicado. El viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda, en Noticiero Sucesos, informó acerca del estado en que se encuentra el acuerdo comercial con Estados Unidos. Pero, ¿qué significa llegar a un acuerdo de primera fase? A continuación, más detalles. Como lo ha comentado ya el ministro de Producción, hemos logrado, luego de la tercera reunión del Consejo de Comercio e Inversiones con Estados Unidos y Ecuador, que se realizó el pasado 10 de noviembre, el principal resultado de esa reunión fue que los países de común acuerdo decidieron entablar lo que se denomina un acuerdo de primera fase, una negociación para un acuerdo de primera fase. ¿Qué significa este acuerdo de primera fase? Primero, desde el objetivo más amplio como tal de conseguir un acuerdo, es un paso significativo en esa dirección. Para que la gente que escucha nos entienda, un acuerdo comercial integral como el que tenemos, por ejemplo, con la Unión Europea o el que Estados Unidos mantiene con Colombia, Perú o con México, tiene alrededor de 24 o 25 capítulos. Lo que estamos haciendo ahora es avanzar en 4 capítulos y el resto tendrá que trabajarse más adelante. ¿Por qué no se puede trabajar ahora? Porque en Estados Unidos la Oficina de Comercio, el USTR por sus siglas en inglés, que pertenece al Ejecutivo, necesita de la autorización del Congreso de ese país para negociar el acuerdo integral, para entrar en el proceso de discutir también aranceles para bienes, disposiciones para servicios y demás. Pero no necesita la autorización para avanzar en un pedacito de estas materias. Y es lo que ahora estamos entonces encaminados a avanzar, pero definitivamente nos pone en una ruta muy adecuada y con una proyección muy positiva de cara a 2021. Iván Octaneda, ministro de Producción, Comercio e Inversión, ha manifestado que el acuerdo de primera fase se firmará el 7 de diciembre en Quito. Dicho acuerdo se centrará en la facilidad de comercio internacional, las buenas prácticas de regulaciones, beneficios para MIPYMES y la lucha contra la corrupción en el intercambio comercial. El viceministro Daniel Legarda explica este tema a profundidad. Escuchemos. ¿Qué temas incluye este acuerdo de primera fase para que la ciudadanía lo conozca? Son 4. El primero es un capítulo de facilitación al comercio. ¿Qué se incluye dentro de este capítulo? ¿Qué significa? Son disposiciones para hacer más expedito la operatividad, los trámites y las instituciones que influyen alrededor de las operaciones de comercio, tanto de export como de import, ¿no? Por ejemplo, disposiciones para que los trámites que se tengan que realizar que influyen sobre el comercio exterior, permisos, certificados, documentos anexos, estén 100% en línea. Nosotros hemos hecho un gran avance como país en eso desde hace mucho tiempo atrás, pero todavía tenemos un camino pendiente para incorporar algunos requisitos y documentos para que se puedan hacer e incorporar en línea. Otro tema, por ejemplo, para que pueda existir pagos electrónicos de los certificados. Por ejemplo, si yo quiero realizar una certificación fitosanitaria, para que pueda hacerlo el pago de manera electrónica o con tarjeta de crédito en la pasarela de pagos como e-payment.
Esos trabajos se están realizando por parte de nuestro país y nos comprometemos para avanzar en esto con Estados Unidos e incorporar también otras entidades. Esto ayuda a mejorar el flujo y mejorar la facilitación para nosotros mismos, pero es un compromiso también bilateral, así es que es una buena cosa. Primer capítulo. El segundo tiene que ver con buenas prácticas regulatorias. Esto me han preguntado, ¿con qué se come buenas prácticas regulatorias? Entonces intento explicar un poco. Este concepto hace referencia a ciertos estándares que han sido promovidos desde hace algún tiempo atrás, sobre todo por la OCDE, por Banco Mundial, por el BID, en donde hay disposiciones para que la regulación que recae sobre el sector productivo, reglamentos, acuerdos ministeriales, en general toda la regulación que recae sobre los actores, sobre todo sobre las pequeñas y medianas empresas, tenga mayor previsibilidad y sea más transparente. Los grandes pasos que se presentaron en el acuerdo comercial surgen durante el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, virtualmente el presidente de Estados Unidos es Joe Biden. En ese sentido, ¿existe la posibilidad de que el acuerdo con esta transición no arroje frutos o que no se logre firmar? Primero que nada, permítame mencionar, yo creo que lo que estamos haciendo ahora es, en dos palabras, definido como política de Estado. Bueno, tres, política de Estado. ¿Por qué? Porque buscar un acuerdo con Estados Unidos es un objetivo de país, no por el acuerdo en sí mismo. Esto no es un fin, es un medio. ¿Cuál es el objetivo más allá de este acuerdo? Es lograr que el país se encamine en una estrategia de desarrollo y de crecimiento sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque ha quedado más que comprobado que el depender solamente del Estado, de lo que haga o deje de hacer el Estado y de los altos precios del petróleo, no funciona en el tiempo, no es sostenible. Hoy estamos pagando las consecuencias de no haber visto esto con mayor claridad. Hay que aceptarlo así. Esto no es político, esto es técnico y lamentablemente como país hemos cometido esos errores en varias ocasiones y mucho más en los últimos años porque hubo más recursos. Entonces, la estrategia del país debe ser darle más bien muchísimo más espacio a la iniciativa, a la pujanza del sector privado. Que el Estado regule y regule eficientemente y bien y tenga que concentrar sus esfuerzos dentro de el apoyo a la agenda social, evidentemente, y con políticas públicas que lleven a un entorno adecuado para poder invertir. Se ha avanzado, como he mencionado, pero hace falta en esto. Entonces, ese es el objetivo de más largo aliento en el que busque. Y cuando hablamos de ese crecimiento, hablamos de también una economía que es pequeña, como la de Ecuador, con menos de 18 millones de habitantes, de un ingreso medio, que si es que solamente ve dentro de sus fronteras, tiene limitado el crecimiento. Si vemos fuera de nuestras fronteras y vemos cómo nos insertamos en el mundo con mayores exportaciones, atrayendo mayor inversión, atrayendo mayor financiamiento, entonces se nos abre mucho más la posibilidad de crecimiento porque nos vamos a conectar con esto y se hace más sostenible y mucho más virtuoso esa estrategia de desarrollo y de crecimiento, ¿no? Sobre las políticas públicas en torno al comercio, Daniel Legarda señala que los ecuatorianos deben empoderarse y tomar en cuenta las propuestas de los candidatos presidenciales, esto con el fin de garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Y a los ciudadanos que nos escuchan y todo, de esto hay que empoderarse, de esto hay que hacerlo, como insisto, política de Estado, depende de todos nosotros. Mucho ojo con las campañas de los candidatos porque hay que ver quién está ofreciendo efectivamente políticas públicas para las siguientes generaciones o quién está ofreciendo solamente quién está interesado en las elecciones. Si no está incluido un plan de una visión de cómo llevar al Ecuador a que tenga mayor interacción en el mundo, hay problemas económicos serios adelante en esa propuesta de campaña. No se olvide que sus preguntas y comentarios las recetamos en nuestras redes sociales, en Facebook Telesucesos Quito, Twitter Telesucesos 29. Además puede encontrar todo nuestro contenido en el canal de YouTube Telesucesos HD. Buen fin de semana. Regresamos con usted el lunes. Pase bien. Con frecuencia hemos escuchado decir, me siento cansado, me siento agotado, ya no doy más. Y es que hablamos de un agotamiento que va más allá de lo físico. Este es el agotamiento emocional. Y es un estado al que usualmente se llega cuando sentimos que desbordamos ya en nuestros esfuerzos. No es solo debido al trabajo, es muchas veces debido a una sobrecarga en el ámbito emocional, en el ámbito familiar, en las relaciones que tenemos a veces con nuestros hijos, con nuestra pareja, y ocurre justamente por cargarnos de responsabilidades o por asumir tantas responsabilidades que la persona siente que no puede mantenerse a flote.
Este agotamiento emocional no surge de un día al otro, sino que al contrario, es un proceso lento, es un proceso que se va gestando poco a poco hasta que la persona siente que literalmente se desploma. Esto origina un desbalance entre lo que la persona da y lo que realmente recibe. ¿Cuáles son estos síntomas del agotamiento emocional? Obviamente, el primer síntoma es la fatiga, el cansancio físico, pero es un cansancio físico que no termina cuando la persona se acuesta y descansa, sino que al contrario es un cansancio que se mantiene inclusive cuando la persona está descansando, cuando la persona está durmiendo. Si se levanta en la mañana siguiente, se siente ya cansada porque visualiza todas aquellas actividades que tiene que realizar y siente que no las puede hacer. Otro de los síntomas también es el insomnio. Paradójicamente, a lo que se pensaría, esta persona está tan cansada, pero no puede dormir, sino que al contrario, empiezan a girar por su cabeza una serie de pensamientos, una serie de ideas, de preocupaciones que le impiden descansar. Esto genera muchas veces que la persona se sienta irritable, se sienta más reactiva frente a diferentes situaciones y reaccione de una manera no apropiada. También encontramos a veces falta de motivación, la persona siente que nada tiene sentido en su vida, tiene dificultades también para recordar cosas, entonces esos olvidos frecuentes le hacen sentirse muchas veces más agobiada, menos eficiente de lo que puede realizar. Y esto se traduce en dificultad para pensar, es decir, la persona puede llegarse a bloquear, a quedarse paralizada frente a una situación y no poder reaccionar recursivamente o con buenas habilidades frente a eso. ¿Qué hacemos frente al agotamiento emocional? 3 recomendaciones. La primera, descansar, buscar un tiempo en donde nos desconectemos de todas aquellas situaciones que nos están agobiando. El descanso, tanto físico como mental, es fundamental. Luego, una actitud más efectiva frente al problema que estamos atravesando, frente a la situación que se está viviendo. ¿Qué quiere decir esto? Una actitud en donde no nos sobrepreocupemos frente a la situación, sino que tratemos de ir arreglando o encontrando las soluciones paso a paso frente a esa dificultad. Y finalmente, el desconectarse de todo, el buscar momentos para uno mismo, momentos de soledad, momentos en los cuales la persona pueda relajarse, pueda meditar un poco sobre sí mismo, si es que es posible, tomar unos días libres para que esa situación empiece a permitirle a la persona oxigenarse de una mejor manera y retomar fuerzas para continuar con la actividad que viene a día. Recordemos que el agotamiento emocional daña no solo físicamente a la persona, sino también emocional, mentalmente y afecta a las interrelaciones que puede tener. Así que, ojo con esto. Hola amigos, esta es Vida y Tecnología en su noticiero Telesucesos. Queremos comentarle, ya que es la temporada en la que estamos pensando qué vamos a regalar, qué vamos a necesitar, qué es lo que quisiéramos recibir también. Les vamos a comentar cuáles son los productos o las categorías de productos de tecnología que están en el top de la mente de los consumidores alrededor del mundo. Bueno, como nos podemos imaginar, muchos de nosotros lo estamos viviendo, los productos de esterilización del ambiente están en el número 1 de varias categorías. ¿Qué significa esto? Que todos pensamos en comprar un esterilizador personal del hogar o de nuestros espacios empresariales, públicos, de nuestro trabajo. Entonces, esterilizadores hay de todos los tamaños y con muchas funciones. Los que están también siendo muy requeridos son los de luz UV, que ayudan a limpiar el ambiente de gérmenes y de virus. El otro artículo o la otra categoría de artículos que están también en el top de la mente de los usuarios son las bicicletas. Las bicicletas que no solamente son las más livianas o las que tienen más funciones, sino también las eléctricas, que vienen con una serie de aparatos de tecnología incorporados y que están llenando las ciudades de esta otra opción de transporte privado y un poco más seguro. Ese es otro de los temas. Hemos visto durante este año que aislar el ruido, sobre todo cuando estamos trabajando en la casa y tenemos a nuestra familia cerca,
Aislar el ruido es uno de los factores que ha determinado que tengamos reuniones virtuales o que tengamos el trabajo, el espacio de trabajo un poco más cerrado en nuestro hogar, y por eso los audífonos están también en ese top. Hay muy pequeños que se adaptan mucho a nuestra fisonomía y por supuesto que tienen unas características de definición y de aislamiento de sonidos muy adecuados. Se ha desarrollado mucho en este tiempo y la gente lo está prefiriendo. Siguiendo con el tema del sonido, los parlantes y los audífonos para escuchar música, para escuchar las cosas que vemos, para incorporar a nuestra televisión, ya que estamos teniendo cine en casa, vemos muchas series del fin de semana con la familia, entonces también estos otros aparatos que están muy relacionados al sonido están siendo muy requeridos. Por supuesto, ya que estamos aprovechando la tecnología y los espacios que estamos teniendo, las redes sociales son espacios donde interactuamos y por eso los adjuntos, los adminículos para añadir a nuestro celular están siendo muy requeridos. Luces extras para el celular, de modo que podamos tener fotografías con mejor iluminación o videos con mejor iluminación. Lo mismo, los aparatos que nos permiten estabilizar los movimientos para grabar video y subir a redes sociales son otras de las cosas que estamos viendo que los usuarios lo están comprando muchísimo. Lo mismo, ya que estamos hablando de celulares, los cargadores inalámbricos, de esos pads en los que uno puede poner el celular encima y que se empiece a cargar, también están siendo muy requeridos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en espacios reducidos y los cables nos están volviendo locos. Por supuesto, las televisiones son otro de los aparatos que no pasan de moda. Y vemos en este año 2020 que la definición de las televisoras y el tamaño de los televisores están de verdad generando una nueva categoría de lo que nosotros esperamos. Esperamos también que esta información les sirva a ustedes para saber qué buscar al momento de pensar qué regalar o qué queremos que nos regale. Esto es Vida y Tecnología, ha sido un gusto estar con ustedes. Deportes en la mañana con Pablo Montenegro. Amigos de Telesucesos, prácticamente estamos llegando a la parte final de la vuelta. Se cumplió la etapa reina, una etapa que ha sido muy complicada. Aquí lo tengo al técnico Alex Atapuma, ganador de una Vuelta al Ecuador. Qué gusto tenerlo, Alex. Sí, muy buenos días a todos los televidentes de este importante medio de comunicación, a usted, don Ernesto, por esta entrevista. En nombre de mi equipo Nariño Superbota, enviarle un saludo muy especial al señor Patricio Cherres, que ha tenido a bien patrocinar nuestro equipo. Y sí, como usted dice, cuando la mencionan una etapa reina, toca tenerle bastante respeto, bastante difícil esta etapa y no, contentos con lo obtenido en este día. ¿Qué recuerdos tiene usted de ciclista cuando ganó una Vuelta al Ecuador, Alex? Bueno, yo he corrido bastante tiempo aquí en Ecuador y cuando se me dio la oportunidad de ganar, fue una competencia bastante bonita, bastante difícil y ganar es algo satisfactorio. Eso es el resultado de bastante esfuerzo, de bastante dedicación y me quedan bonitos recuerdos de esa vuelta que gané en el 2007. Darwin también, su hermano, que ha brillado en el World Tour, Remigio también compitió, es decir, una familia de ciclistas ustedes, ¿no? Sí, esa vez veníamos casi, a más de estar bien preparados, venía con respaldo de mi hermano, Darwin como coequipero y de mi hermano Remigio como entrenador. Entonces era un respaldo familiar, se puede decir, y aparte de los muchachos que competíamos en ese entonces, éramos otra familia en ese entonces. ¿Y ha gustado la vuelta? Bonita. A pesar de que hemos pasado por estos tiempos difíciles de lo de pandemia, sin competir, ya se puede decir alejado de las competencias, alejado de lo que nos gusta, pues volver a lo mismo es algo bonito, algo gratificante. Agradecerle mucho a los organizadores de esta vuelta. No es fácil organizar un evento de esta magnitud. Un saludo a
al economista Jaime Ruiz. Sí, al economista Jaime Ruiz y también a Santiago Rosero, quien tuvo el honor y el placer de invitarnos para estar en esta vuelta. Gracias, Alex. Gracias. Muchas gracias. Gracias, este ha sido nuestro informe reporte de este momento que tiene la vuelta. A todos los oyentes de Telesucesos, informó Ernesto Almeida, con la cámara de Felipe Laguerrea. La fiesta, no te vayas a dormir, pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra, en Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Enviando mensajes al 2468 con la palabra noche antes de escribir su texto de mensaje. Le habíamos dicho que hoy viene el doctor Amílcar Mantilla, presidente de la delegación. Vamos en orden. Primero es presidente de la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha y a su vez por esa dignidad fue en representación del deporte del fútbol amateur a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Allí a su vez le designaron como presidente de la delegación del fútbol de Ecuador a los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro. El señor Sixto Bisuete no ha podido venir. En verdad, imagínense, vino ayer. En la familia ni le conocen todavía. No lo vi desde muy temprano en canales noticiosos que lo habían invitado a Sixto. El caldito de patas desde ayer ya está haciendo gelatina. Entonces, hoy sí le dijeron, hijito, pucha, se nos va a pasar el maní, se va a dañar. Entonces ha ido y le justificamos a don Sixto Bisuete, que vamos a ver si le traemos el día viernes. Con Amílcar vamos a establecer para ver si viene el día viernes este entrenador que hoy día dijo, yo tengo derecho a seguir en la selección ecuatoriana. Con el aplauso de todos ustedes desde sus casas y aquí, el doctor Amílcar Mantilla, presidente de la delegación. Muy bien, señor. Yo tengo que estar orgulloso por el desenvolvimiento, inclusive ganaron medalla de oro en el comportamiento. ¿Tú tienes la medalla, no? ¿Y esa medalla que dieron o...? No, esta es una medalla conmemorativa, pero que sin embargo para mí es mi medalla. O sea, esta es mi medalla. Sí. Esta es mi medalla. Le tocamos, por favor. Sí. Pero con la misma cajita, si le ponemos la medallita. Esta es la que daban de recuerdo a dirigentes. Sí, a mí me llegó después de que ganamos la de oro. Y una cosa particular, ¿no? En la FIFA siempre entregan a toda la delegación, incluidos jugadores. Claro. Aquí, a nivel internacional, a nivel panamericano, no, solamente se le da a los jugadores. Sí, solamente. Es decir, el técnico no tiene la medalla. No tiene. Pero, sin embargo, nosotros hemos tomado la decisión de mandar a hacer unas réplicas exactas, porque creo que se la merece bien, claro. El técnico, todos el utilero, todos. El médico, el fisioterapista, el preparador físico, y permítanme decir creo que yo también me siento campeón panamericano, porque todos definitivamente campeón. Vamos con la última preguntita. Mensaje, a ver. Y no se trata del fútbol, pero sí es para el doctor Mantilla y dice, mi mujer dice que no le queda el bigote. Saludos, José y Estefanía, nos dice Jackie, esposa de Camello. Vea. Pero sí la chiva. A ver, pero si dice que no le gusta el bigote, ¿qué significa? Claro. Ahí ya tiene una admiradora, mi doctor. Sí. Yo quiero felicitar al doctor Mantilla y le comprometo públicamente para que una vez que descargue todo lo que él ha grabado en su celular, sería tan amable de compartir aquí con la gente de la noche. Fiesta, no te vayas a dormir, pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra, en Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Su mejor amigo, con Nivaldo Machín de la Noval.
Consejos para la tenencia responsable de mascotas. Porque tu mejor amigo lo merece, seguimos hablando sobre la tenencia responsable de mascotas. Y ayer hablaba de los perros potencialmente peligrosos. Sí, esos que tienen muy mala fama. Porque dicen que son bravos, porque dicen que atacan, que son asesinos. Bueno, lo cierto es que ni el Rottweiler, ni el Doberman, ni el Pitbull, ni otras razas son malos. Porque ningún perro nace malo, tampoco nacen buenos. Los perros simplemente son perros. ¿Cuál es el problema? Los dueños. Exactamente, quienes han tenido el perro y lo han educado, porque el problema fundamental de los perros agresivos es por las relaciones que ha tenido con la familia, con su manada. Entonces es porque no le han educado bien, porque no ha socializado, porque no está acostumbrado, porque lo dejan, por ejemplo, amarrado en una terraza solo. Entonces imagínense, cuando entra alguien, él no sabe qué hacer y puede ser que pueda atacar, pero el problema son los dueños, no los perros. Todos los perros son buenos, todos los perros y todas las razas son potencialmente muy cariñosas. Lo único que hay que darles es una buena educación, porque tu mejor amigo lo merece. Soy Nivaldo Machín de la Noval y nos volveremos a escuchar. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. En el año 2004, una joven muchacha inicia sus primeros pasos en la política nacional. Esta muchacha se planteó una pregunta o un interrogante a nivel nacional, muy concreta. ¿Quién jodió al país? Esa era la gran interrogante que María Paula Romo se había planteado en ese año, y que junto con Ruptura de los 25 comenzaron a dar los primeros pininos en este accionar de la política ecuatoriana. Posteriormente, se veían catalogados como los forajidos por el presidente de ese entonces, Lucio Gutiérrez. Posterior a esto, se vincularon y caminaron de la mano del correísmo, del cual, luego de alguna etapa en la cual fortalecieron el correísmo, se apartaron rápidamente porque vieron que esa estructura política también comenzaba a hacer agua en la estructura del Estado ecuatoriano. Pero el cambio de camisetas no solo de otros actores políticos, también golpeó las puertas de María Paula Romo y también golpeó las puertas de Ruptura. Y rápidamente que se da el desplazamiento de Rafael Correa y el ingreso de Lenín Moreno como nuevo presidente de la República, Ruptura a los 25 ya estaba dentro de este esquema de gobierno y permitieron el acceso rápidamente de María Paula Romo. Una vez en el gobierno, María Paula Romo comienza a tomar poder, llega al Ministerio del Interior, que luego se denominaría Ministerio de Gobierno, y desde ahí comienza su accionar. Pero este accionar ha sido bastante truncado, este accionar ha sido bastante torpedeado, y recordemos que durante estos 2 o 3 años que ha tenido María Paula Romo dentro de la estructura de gobierno, ha sido llamada por la Asamblea Nacional por 33 ocasiones para responder por un sinnúmero de actos que la Asamblea quería pedirle explicaciones concretas sobre su accionar. El primero de ellos, un tema importante, la fuga de Fernando Alvarado en octubre del 2018, cuando se sacó ese dispositivo de seguridad que tenía y fugó del país.
teniendo custodia policial también. Posteriormente, recordarán ustedes que cuando María Paula Romo estaba ya dentro del Ministerio de Gobierno, tampoco le prestó mayor atención ni inició una investigación a fondo con relación al secuestro de los periodistas, que terminó en una situación de un deceso de los mismos en Colombia. Nunca se amplió esta investigación, que era parte de lo que pedía la sociedad y que exigía al gobierno y al Ministerio de Gobierno. Pero los hechos han ido moviéndose, han ido cambiando. Se dieron los procesos de desestabilización en el 2019 y esto generó un sinnúmero de reacciones sociales contra la ministra del Interior o la ministra de Gobierno. Pedían la destitución de la misma por decirle que era una persona que había atentado contra los derechos de los ciudadanos y del pueblo ecuatoriano. El resultado, una gran cantidad de heridos, 12 personas fallecidas, destrucción de un sinnúmero de inmuebles, afectación también a los sistemas policiales y militares. En definitiva, el caos había reinado en este proceso de desestabilización en el 2019. Y por eso se pedía la cabeza de los ministros, tanto de gobierno como de defensa. Pero al margen de esta situación, una Asamblea Nacional con un nivel de credibilidad de un 2%, en donde casi el 50% y un poco más tal vez de los legisladores se encuentran inmersos en diferentes procesos investigativos. Algunos de ellos han sido destituidos, otros fugaron ya al exterior, buscando el resguardo a sus hechos de corrupción bajo este esquema de impunidad. Esa es la asamblea que procede en la actualidad para sacar algún rédito de que algo estamos haciendo en el país. Esa es la asamblea, distinguidos amigos, que está llamando o llamó a juicio político a María Paula Romo y posterior pidió su destitución y consiguió la destitución de esta funcionaria. Pero, ¿qué debía de haber hecho esa Asamblea Nacional? El enfoque de este juicio político, a mi criterio, completamente descabellado, con argumentaciones infantiles, como que las bombas lacrimógenas utilizadas en estas manifestaciones de octubre pasado, que según algunos legisladores estaban ya caducadas y que no podían ser empleadas, era el argumento necesario como para destituir a esta funcionaria del gobierno. Están equivocados. Habían otros argumentos de peso importantísimos, como por ejemplo, por citar algunos, la utilización de recursos del Estado, como el helicóptero, en traslados hacia lugares privados, como por ejemplo el reparto de hospitales, que ha sido público y notorio, en lo cual algunos asambleístas también están involucrados, y se menciona a la ministra de Gobierno, como el reparto también y préstamos entregados a altos oficiales de la Policía Nacional por parte del ISPOL, y también el mal uso de esos fondos del ISPOL que han colocado en una situación crítica a esta institución de seguridad social de la Policía Nacional, en la cual la ministra de Gobierno era parte del directorio. Y al ser parte del directorio también es responsable de las decisiones que toma ese directorio. La desestabilización de octubre y este argumento infantil de la Asamblea Nacional de las famosas bombas lacrimógenas caducadas es irrisible. Lo que sí debían de haberle exigido y llamado a juicio político a la ministra de Gobierno es por no haber cumplido sus funciones como ministra.
el no haber procedido a la detención de los actores de este proceso de desestabilización. Y esas personas debían ser entregadas a las autoridades para el juzgamiento correspondiente. Al momento, ha sido destituida el general Patricio Pazmiño, un respetable oficial de la Policía Nacional, de quien no tengo mayor información, salvo que fue una de las personas que combatió directamente los procesos de, diría, corrupción en el país, narcotráfico, y también algo importante, es uno de los oficiales que ha luchado contra esta mafia que se llama la Secretaría de Inteligencia. Yo creo y auguramos los ecuatorianos que tenga éxitos en sus nuevas funciones. Opinión. Estimados amigos, gracias por venir a este programa de Telesucesos. En estos días, diferentes sectores de medios de producción, como una serie de profesionales, igual que el gobierno nacional, han estado comentando de la necesidad de una nueva reforma tributaria en el país. Especialmente el señor ministro actual de Economía y Finanzas, don Mauricio Pozo, ha dicho que ya el gobierno está trabajando en un proyecto de reforma tributaria, no para presentarlo a la Asamblea Nacional por parte de este gobierno, sino para que ese proyecto quede para quien vaya a ocupar la presidencia de la República en el próximo periodo, en la que tendremos, pues como ustedes conocen, elecciones el 7 de febrero. Es el nuevo gobierno quien decidirá el proyecto de ley que sencillamente recibirá del gobierno actual presidido por el señor Moreno. ¿Por qué una nueva reforma tributaria? Que a propósito debe ser integral. Porque el sistema tributario actualmente se ha vuelto irracional, un desorden total, por varias razones. Uno de ellos es que hay un número de impuestos, no hablo del monto, del número de impuestos, es tan enorme que hay que contratar pues expertos tributarios para este propósito de entender el sistema y de entender hasta para hacer declaraciones de impuestos aquí y allá, ¿sí? Luego también la irracionalidad es que existen impuestos totalmente negativos para la actividad productiva del Ecuador. Como varias veces algunas personas decían sobre el impuesto a la de divisas, no es impuesto a la salida, sino es un impuesto a la entrada, ¿sí? Pero también hay una serie de impuestos cuya recaudación son pocos montos, y más bien es el esfuerzo del Servicio de Rentas Internos por recaudar esa cantidad pequeña de impuestos. Y hay que eliminar algunos impuestos que por esa razón no tienen sentido. Pero debe ser integral. ¿Por qué? Porque hay que incorporar a la nueva reforma todo lo que tiene que ver con la política arancelaria. Y eso significa los impuestos en importación de bienes de consumo, importación de materia prima, de bienes de capital, que está sometido por un arancel, a un impuesto a la importación. Pero también está el tema no solamente de impuestos que alimentan fundamentalmente al gobierno nacional, sino a los municipios. Hay, por ejemplo, el tema del impuesto predial, que es un impuesto que va fundamentalmente a los municipios del país, ¿sí? Con cierta frecuencia los municipios hacen avalúos y sobre esos avalúos deciden lo que hay que cobrar de impuestos según una tabla X o Z. Pues bien, esos municipios y otras entidades, no empresas estatales, sino otras entidades que están alimentadas de impuestos, sencillamente tienen que entrar en esta reforma integral. Pero, ¿qué impuestos deberían eliminarse? Bueno, hay el impuesto a la de divisas, por ejemplo, que hay que eliminarla. Este impuesto nació en el gobierno anterior con el 0,5%. Y la preocupación en ese entonces, por lo menos eso decía el presidente anterior, era de que le preocupaba la fuga de capitales, sin entender que la fuga de capitales se da por parte de los agentes económicos, sean personas naturales o sean empresarios. ¿Por qué? Por la desconfianza a la política económica y financiera de un gobierno. Cuando la gente tiene incertidumbre hacia el futuro, cuando no confía en las decisiones del gobierno, cualquiera que este sea, lo que hace la gente es cuidar sus ahorros y decide sencillamente enviarlos al exterior, legítimamente enviarlos al exterior, sencillamente sus ahorros para defenderlos de cualquier debacle que pueda ocasionar en el país. Pero en todo caso, ese impuesto se inició con 0,5% y hoy está en 5%. El gobierno anterior
En el gobierno anterior hubo amenaza de que pudiera ese impuesto ir al 10%. Pero ese impuesto debe eliminarse. Desestimula las actividades económicas, desestimula la inversión privada y por lo tanto en función de eso pues es enemigo de crear empleo. Por lo tanto ese impuesto tiene que eliminarse, ¿sí? Pero también existe pues otro tipo de impuestos importantes que deben ser fortalecidos, el impuesto a la renta de las personas naturales y de las empresas. Y ahí habrá que poner un poco de orden en lo que es impuesto a la renta personal. ¿En qué sentido? En varios sentidos. En primer lugar, porque sencillamente hay una serie de personas en el Ecuador que no pagan y no conocen la palabra impuesto a la renta. Por ejemplo, los distinguidos y respetables taxistas, hombres o mujeres que se dedican a esta profesión. ¿Qué porcentaje de aquellas personas realmente declaran impuesto a la renta personal? Yo diría que son pocos porcentajes, por lo tanto hay que ampliar la base tributaria, la base tributaria, pero para eso hay que simplificar también los tributos para las declaraciones. Por lo tanto, también aquí la reforma tributaria implica ampliar la base tributaria, ampliar el número de contribuyentes de los diferentes impuestos, llámese el impuesto a la renta personal o otro tipo de impuestos, ¿sí? Pero también aquí hay un tema que tiene que ver con el IVA. El IVA es uno de los impuestos más importantes que existen en el Ecuador y que alimentan al gobierno nacional. Igual que los impuestos arancelarios e impuestos a la importación de bienes y servicios, ¿sí? También el IVA tiene que permanecer, pero tiene que ser fortalecido. En vista de que hay una serie de impuestos que tienen que desaparecer porque su cuantía son pocos, hay otros impuestos como el impuesto de la ley de divisas que hay que eliminar, y aquí la eliminación es parcial, gradual o sencillamente en su totalidad. Y ese impuesto más o menos rendía unos 1.200 millones de dólares. Es posible que haya bajado el monto recaudado por efectos de la crisis, pero también hay que reducir a cero, si es posible, los impuestos arancelarios que tienen que ver con materia prima e importación de bienes de capital. Por ejemplo, doy ejemplos específicos. La importación de maquinaria industrial o equipos industriales, maquinaria agrícola, tractores, etcétera, son bienes de capital que no se puede castigar, ¿sí? Y además los empresarios privados, para estimular inversiones, para estimular empleo, necesitan reducir la estructura de costos, y cuando tienen que pagar impuestos a la importación por materia prima que requieren importar, o de bienes de capital que requieren para aumentar su producción, sencillamente tienen que pagar impuestos de las aduanas del país, y eso encarece al gobierno, encarece la operación. Por lo tanto, ahí hay que hacer algo también. Otra cosa son la importación de bienes de consumo duradero y semiduradores como automóviles, etcétera. Ese es otro tipo de impuestos arancelarios también, pero aquí sugerimos que los impuestos a la importación de materia prima y bienes de capital tienen que irse, si es posible, a cero. Pero para poder compensar esa pérdida de recursos, no solamente es suficiente ampliar la base de contribuyentes, sino que el nuevo gobierno tendrá que decidir aumentar el IVA del 12 al 15%, porque la reducción de impuestos implica un sacrificio fiscal, y eso hay que compensarle. No hay otro remedio que aumentando impuestos de esa naturaleza. Vuelvo a repetir, el aumento en el número de contribuyentes no es suficiente para compensar la eliminación de una serie de impuestos que hemos mencionado y que necesitan entrar en la nueva reforma tributaria. Pero también aquí es necesario sugerir, y el nuevo gobierno y en el proyecto de reforma que se está preparando, hay que fortalecer la capacidad de recaudación del servicio de rentas internos, no para que persigan a nadie, sino para que todo el mundo pague los impuestos que tiene que pagar. El SRI tiene que ser fortalecido. Lo anterior, amigos y amigas, significa, como conclusión, significa lo siguiente. Hay que eliminar ciertos impuestos como el impuesto a la ley de divisas. Hay que reducir drásticamente los impuestos arancelarios, impuestos a la importación de materia prima y bienes de capital. Hay que eliminar una serie de impuestos cuya recaudación son pocos montos y más cuesta la recaudación. Para compensar todo eso, hay que aumentar el IVA, irremediablemente hay que aumentar el IVA, y hay que aumentar el número de contribuyentes, fortaleciendo la capacidad y las facultades que tiene de recaudación el Servicio de Rentas Internas del Ecuador, SRI. Pero al despedirme, permíteme yo hacer una última
comentario, y ojalá que me escuchen los líderes políticos y los líderes presidenciales, y los partidos políticos y los congresistas de hoy y de mañana. No se puede comenzar a pensar en establecer un impuesto al patrimonio ni a la riqueza. Los países europeos están desmantelando ese impuesto que crearon hace muchos años atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque afecta a la libertad, afecta a las iniciativas privadas, al estímulo del ahorro y al estímulo de la inversión. Cuidado se le ocurre a alguien en el futuro tratar de discutir o establecer un impuesto al patrimonio, a la riqueza personal de los ecuatorianos. Cuidado, estimados amigos, hacemos esa observación para que nadie se pierda sobre este tópico. Muy amables amigos y hasta la próxima semana. Editorial. Romo fue censurada por cualquier cosa. María Paula Romo fue censurada y destituida por la Asamblea Nacional con 104 votos afirmativos, 18 votos en contra y 12 abstenciones. La censura se produjo pasadas las 20:30, luego de una sesión que comenzó a las 10 de la mañana, y con los votos de prácticamente todas las bancadas. Si bien Romo fue enjuiciada y destituida por hechos ocurridos durante la rebelión de octubre del 2019, lo cierto es que este resultó en un juicio curioso político en el que los tres acusadores, Amapola Naranjo, Roberto Gómez y Lourdes Cuesta, dejaron en evidencia que los motivos para la censura eran distintos a las casuales del juicio planeado. Naranjo, por ejemplo, en su lírica y Sosa intervinieron en la que mencionó algo más de 50 veces la palabra pueblo, porque dijo lo defiende y lo representa. Sostuvo que Romo había que sancionarla por los crímenes cometidos en las cárceles, por abusar de los bienes públicos, a propósito del uso de un avión de la policía, por la intervención de llamadas telefónicas, por el caso Olavini, y hasta por haber sido parte de un gobierno que prefirió pagar la deuda de un grupo de bonistas que quieren intervenir en ese dinero en los afectados por la represión de octubre. El caso de Gómez fue quizás el más notable. Llegó a decir que en el juicio se justificaba, entre otros motivos, porque Romo es la culpable del desprestigio de la Asamblea. Según la particular ecuación de Gómez, Romo corrompió a los asambleístas a repartirles los hospitales. Gómez, al igual que el resto, parecía como si estuviera avergonzado de abogar por la destitución de Romo por los hechos de octubre. El problema no es octubre ni la etnia de los manifestantes. El juicio político es el lugar donde podemos coincidir y octubre nos divide. Gómez, quien cada acento que puso a su intervención, dejó en plena evidencia de su profunda antipatía personal por Romo. Ni siquiera es capaz de ir sola a una reunión de Zoom, mientras aquí estoy yo con una vertigencia. Dijo seguramente al ver su computadora Romo acompañada en Carondelet por el gabinete. A Lourdes Cuesta también le costó centrar su intervención en el tema que realmente convocaba al juicio, que eran las bombas lacrimógenas caducadas y la caída de un par de bombas lacrimógenas cerca de centros de acogida de los manifestantes. Seguramente por eso en su intervención dijo que Romo hay que censurarla por varios octubres, como queriendo decir que la incapacidad de Romo para manejar la crisis de octubre del 2019 se repitió varias veces desde que asumió el cargo. Cuesta repitió que el argumento de Gómez, según el cual si la Asamblea ha perdido prestigio, es por culpa de Romo. Con unos acusadores tan poco interesados en enfocarse en los verdaderos motivos del juicio, no era de sorprenderse que Romo haya usado el mismo esquema de ellos para defenderse. Aquí no me está juzgando por octubre, sino por otros motivos, les dijo en varias formas. Y ahí es donde Romo tuvo su dulce desquite. Si realmente me están enjuiciando por el supuesto reparto de los hospitales, afirmó, ¿por qué no enjuician también a la exministra de Salud o al exministro del Interior y expresidente de la Asamblea, José Serrano, que fue a Panamá a negociar con Abdalá Bucaram la defensa del expresidente Jorge Glass? Si quieren averiguar si los Bucaram en verdad tienen algún acuerdo político, ¿por qué me lo pregunta a mí y nunca me he reunido con ellos? Cuando me podrían preguntar y podrían preguntárselo a quien presidió la Asamblea y aceptó en televisión que había ido a reunirse en Panamá para ir a proteger al entonces vicepresidente Jorge Glass. Eso les dijo en un segmento en su réplica que luego se viralizó en redes sociales. Romo tocó así un tema que ha sido tabú entre los asambleístas que temen por encima de cualquier cosa incomodar a Serrano.
Romo agachó a sus verdugos para estar condenada por motivos ajenos al del juicio. Estoy aquí porque destapar la estafa de Ispol podría y sería un jaque a grandes poderes políticos y económicos y prefieren que yo salga del Ministerio de Gobierno a asumir lo que hicieron. Se refirió así a la estafa hecha con los fondos previsionales de la policía y sugirió que la Asamblea tiene intereses vinculados con los mentalizadores de esa estafa bursátil. También se dio gusto recordando cómo habían actuado juntos y empáticamente los socialcristianos y correístas que ahora estaban tras su cabeza. El contraataque de Romo fue audaz y dijo cosas que por su potencia y contundencia se viralizaron a los pocos minutos en redes sociales. Asistió, por ejemplo, que el verdadero motivo por el que estaba siendo juzgada para muchos asambleístas era haber impedido un golpe de Estado y lanzó una aseveración que debe haber atravesado como una navaja al estado de ánimo de muchos asambleístas que colaboraron en octubre con los llamados a la rebelión. Estoy lista a ser censurada por esta asamblea porque me enfrenté y evité un golpe de Estado y porque muchos de sus promotores y mentalizadores todavía siguen en la Asamblea Nacional. Porque uno de los legisladores que fue encontrado en el sabotaje de un pozo petrolero fue sentenciado y a última instancia. Pero la Asamblea no ha tenido ninguna prisa por separarlo de su reno. Si aún así dudan de que hubo un golpe de Estado, les invito, señores legisladores, por el valor de la verdad y la historia que el país tiene derecho a conocer, a levantar la reversa y la severa que el Código Penal ordena sobre los procesos por los delitos a la seguridad del Estado, porque ahora mismo se lleva en la provincia de Pichincha contra una de sus autoridades, Paola Pavón, y otras personas que si no fuera por la reserva que protege este tipo de procesos, entonces todos podríamos escuchar incluso a miembros de este pleno diciendo que el gobierno tenía que caerse el 12 de octubre. En definitiva, como las pruebas de los acusadores para juzgarla por los hechos de octubre resultaron tan indelebles, la acusada tuvo la cancha y el espacio para pasar en revista los otros motivos que a su entender pesaron en la Asamblea para censurarla. Romo desabarató las causales del juicio, como lo había hecho ante la Comisión de Fiscalización, pero nada de eso le sirvió. En su contra pesó sin duda el cálculo electoral de los partidos y movimientos que tratan de hacer mérito para aparecer como opositores de un gobierno desastroso y desatinado como el de Lenín Moreno. Pero está por verse aún si el resultado del juicio no resiste a importantes sectores de la opinión pública que, como se vio en redes sociales, sostenían que Romo había que agradecerle por haber sido una de las pocas funcionarias públicas que se jugaron en octubre por la defensa de la estabilidad democrática y la defensa de Quito. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram, @telesucesos_Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.